Ahí están entrando, profe. Bien, bien, Compartí en el otro Buenas grupo de noches. WhatsApp, el de los estudiantes, para que sea más perfecto, fácil para ellos. perfecto. Entonces, damos por iniciada la clase de hoy. Más que nada es un encuentro breve. Yo quería compartir algunas reflexiones y evacuar algunas inquietudes respecto de la evaluación. Y bueno, finalmente compartir este vínculo del grupo de WhatsApp que va a ser para que yo les pueda emitir comunicados referidos a, bueno, a los encuentros, ¿no? Hoy siempre estamos intermediando con Enzo y para tener una comunicación más directa. Igualmente, si ustedes quieren comunicarse conmigo, seguimos por las vías anteriores, por la mensajería instantánea del chat, del campus, perdón, y por los correos electrónicos. Bueno, eh, muy bien, en general estuvieron bastante activos y activas todas, fueron completando su intervención en el foro, algunas personas que aún no lo habían hecho, habían completado alguno pero no otro, fueron completando todos los chats, todos los foros en estos últimos días. Les agradezco eso porque además es un elemento que permite, bueno, conocer sus opiniones, sus avances. Por otro lado, un elemento para validar lo que estuvimos viendo. Eh, Normalmente sería conveniente que yo haga una devolución de cada una de las intervenciones. Lo que voy a hacer es una devolución global a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, con la calificación que le corresponda de esta primera etapa. Eso supongo que la semana que viene ya lo voy a poder realizar y se los voy a compartir. O sea, una devolución general. Eh, Lo del 15 de julio me dice Pablo, es esto de completar los foros, que los tenemos al 15 de julio. Bien. Eh, los que ya hayan completado los 5 foros, las 5 intervenciones, yo ya puedo ir construyendo una devolución y poniéndole una calificación para este primer tramo. En este caso, la evaluación es una combinación de dos cosas. Primero, hay una... Gustavo. Con la retroalimentación, con la devolución que yo les voy a hacer, se entiende que es una evaluación formativa en el sentido de que lo que se intenta es, bueno, reconocer los logros, los avances que han tenido y poder sugerir algunas mejoras en cada caso, ¿no? La idea no es en el mismo acto evaluatorio hacer una retroalimentación de mejora y calificar. En este caso vamos a combinar, va a haber una calificación también, pero no se preocupe por eso, lo más importante es captar las devoluciones que yo haga que les permita a ustedes mejorar la forma de intervenir. En general, yo hoy les propongo reflexionar sobre algunos puntos. En general, en todos y todas ha existido una intención argumental muy importante, es decir, no se han dado en general opiniones hacia el voleo, sin fundamentos o solamente pasionales desde el punto de vista de la política, sino que en general han tenido una intención argumental. Algunos con mayor desarrollo, algunos con mayor desarrollo y con mayor respaldo informativo o con datos, otros con menos, pero en general ha habido una intención argumental y reflexiva que es lo más importante, ¿no? En ese sentido, en general, han tenido un buen desempeño todos y todas las participantes. En general, también tengo que decir que podemos apreciar de que, como contrapunto, de que tenemos una oportunidad de mejora en cuanto a que la lectura de los autores, de los documentos que hemos subido como recursos didácticos y los recursos audiovisuales, puedan enriquecer, modificar o consolidar las opiniones o las sensaciones previas que nosotros tenemos inmediatamente que se plantea la consigna. O sea, se plantea una consigna, por ejemplo, la privatización de aerolíneas argentinas. Nosotros como eh, adultos en formación y algunos, la mayoría en situación laboral, tenemos naturalmente
una opinión sobre estos temas que hacen a la política y a la administración. La cuestión que yo creo que hay que mejorar es que esa opinión que surge naturalmente, que todos tenemos de alguna forma, la podamos enriquecer, aunque sea, como les digo, transformándola o no, con la lectura de los recursos didácticos, tanto sea de los textos escritos de los autores como de los recursos audiovisuales, porque esto, por un lado, da cuenta de que han revisado los recursos didácticos, que han leído los textos y que han visto los audiovisuales, y por otro lado, permite justamente que ustedes puedan enriquecer esos conocimientos previos que ya tienen o esas opiniones previamente formadas sobre tal o cual asunto. Además de eso, la propuesta de mejora, que eso lo vamos a ir aprendiendo, lo van y lo vamos a ir aprendiendo, porque yo también lo estoy haciendo con el transcurso del tiempo, es que para citar a un autor o a una autora, un documento académico o un enlace de internet o un informe, una intervención en un congreso, una ponencia, distintas fuentes documentales para poder citarla, existen unas normas, existen diferentes normas para hacer las referencias bibliográficas en un documento académico o en un documento que ustedes a futuro van a ir construyendo, ojalá así sea, en las distintas investigaciones que realicen. Básicamente, esto no es un curso de metodología, es toda una rama de la ciencia que estudia la forma en que se citan los autores y las normas que hay para citar los autores. Pero básicamente, yo les puedo decir dos conceptos principales. Uno es la posibilidad de citar textualmente un fragmento del autor o de la autora. Ese fragmento que lo citarán textualmente, tienen que ponerlo entre comillas y además citarlo entre paréntesis el apellido del autor, por lo menos básicamente, ¿no? Esto difiere según las normas y difiere según las exigencias que pueda tener la metodología o las exigencias metodológicas de cada documento. Pero básicamente la cita puede ser una cita textual de lo que dijo el autor o la autora, o lo que se denomina un parafraseo. O sea, ustedes en sus palabras recrean una idea que toman de un autor o de una autora. En ese caso, no va entre comillas, porque ustedes están explicando con sus palabras, pero en una opinión, en este caso, que es un texto corto, como las intervenciones en los foros, ustedes tienen que distinguir lo que es una opinión personal, una reflexión personal, y distinguir de dónde sacan las fuentes para construir esa opinión personal. En este caso, hablamos de citar a un autor o una autora. Ponemos el apellido, paréntesis, apellido del autor, en este caso son o es Seller, o es Oslak, o es Cañoli, no tenemos en este caso mucha variación, tenemos 2 o 3 autores nada más, el apellido del autor, con una coma se pone el año de la publicación, y puede ponerse o no, en este caso yo sugiero que lo pongamos, la página de donde ustedes extractan esa idea que parafrasean, o sea, que recrean con sus propias palabras, o que citan textualmente un pequeño fragmento del autor. Es importante poner la página. Esto lo digo para los que ya han hecho todas las intervenciones en los foros, tómenlo como una propuesta de mejora para las próximas intervenciones, y quien aún no lo ha hecho, tomen esta sugerencia para hacer las intervenciones que le quedan por resolver en estos días. Entonces, la idea central es que las ideas previas que tengamos, nuestras formaciones que pueden estar, nuestras percepciones que ya pueden estar formadas, intentar entrelazarlas con los aportes que hacen los autores, ya sea para oponerse a esa idea o ya sea para consolidar la idea que previamente tienen ustedes. En segundo lugar, quería compartir algunas reflexiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con el entrelazamiento del conocimiento previo de la opinión personal con el enriquecimiento que puede provocar la lectura de autores sobre ese tema, que son los autores que propone la cátedra, como pueden investigar ustedes otros tantos autores que se refirieron al mismo tema. Ahí me pregunta Pablo, parafrasear, no se ponía así. Bueno,
Ahí está, paréntesis, Pablo pone paréntesis, apellido, coma, el año. Yo en este caso sugiero también poner la página, porque como son pocos autores, por ahí el mismo autor lo quiere citar varias veces, entonces es conveniente poner la página. Las normas APA, exactamente. Esa es una de las normas, por ahí la más usada, pero es una de ellas. Entonces les decía, la relación de entrelazar los conocimientos previos con el enriquecimiento que pueden provocar los autores que proponen la cátedra o las autoras que ustedes busquen por su propia investigación, ese entrelazamiento es lo que construye conocimiento. Y en ese entrelazamiento nosotros tendríamos que reflexionar respecto de en qué medida la lectura de un nuevo recurso didáctico, de un nuevo texto de autor, en qué medida ha modificado o ha consolidado la opinión previa que nosotros tenemos. Es importante hacer siempre esa reflexión ante una nueva lectura de un nuevo autor o autora. Esa situación que provoca el entrelazamiento. Este autor que leo, ¿interpela lo que yo venía pensando o consolida lo que yo venía pensando? ¿Ha modificado de alguna forma el conocimiento previo que yo tenía con el asunto o ha enriquecido o me ha planteado una duda respecto de lo que yo venía pensando? Esa reflexión les pido esa actitud les pido que la tengan permanentemente. El otro punto, o sea, la primera es en qué medida el nuevo autor o autora interpela lo que yo venía pensando o enriquece lo que yo venía pensando. El segundo elemento que yo les propongo reflexionar que tiene que ver con esto, es en qué medida mi posicionamiento, no el mío, el de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, en qué medida vuestro posicionamiento político partidario, porque todos de alguna y todas de alguna forma lo tenemos, aunque más no sea por la preferencia que tenemos en el momento del acto electoral, o el que tuvimos en la última elección, o en la anteúltima, o en una serie de votaciones, uno va desarrollando, aunque vaya cambiando de punto partidario en cada momento de la elección, de una elección, ha jugado alguna preferencia político-partidaria. Entonces, ¿en qué medida esas preferencias políticas partidarias inciden o afectan a una opinión técnica que yo puedo tener sobre un tema? Hacer ese ejercicio es difícil, pero es muy importante porque es un acto intelectual de mayor eficiencia, porque cuando ustedes pueden desprenderse de la persona que hace de la persona partidaria que hace una reflexión, ustedes pueden desprenderse de quién es la persona, a qué partido político pertenece, y tomar esa reflexión en forma pura, si esto existiera en forma pura, y poder entremezclarla con el argumento previo, es un elemento también que le permite a ustedes ir construyendo una opinión técnica intelectual más favorable a la construcción de conocimiento. Finalmente quería compartir algunas conclusiones de los temas que estuvimos recorriendo. Nosotros dijimos que, si bien la asignatura reforma administrativa no es una materia histórica, dijimos que teníamos que hacer un recorrido, al menos el recorte que hacemos es de la gran primera reforma de los años 90, primera y segunda reforma de los años 90, porque no quiere decir que la historia de las reformas políticas en Argentina empezaron en los 90. Significa que hacemos ese recorte porque es el que medianamente existe un rico registro multimedial de esas épocas, y además porque por ahí hay muchas personas que son muy jóvenes y eran apenas unos niños en esa época, pero hay otras personas que hemos tenido ya en ese momento, fuimos adolescentes o adultos en esas épocas y de alguna forma tenemos alguna referencia, y efectivamente la primera y segunda reforma del Estado, de lo que se da en los finales de los 80 y los años 90, fueron, digamos, críticas respecto a la modificación de la historia en la Argentina. La reflexión es que estos vaivenes
las reformas, digamos, poniendo un ejemplo puntual de los vaivenes entre privatización y estatización. En el caso de aerolíneas, el vaivén es bastante evidente, también en el caso de YPF, hablamos más, citamos el caso de aerolíneas. El caso de aerolíneas argentinas, ese vaivén se expresa nítidamente y de alguna forma la primera conclusión provisoria que les quiero proponer es que esos vaivenes en los posicionamientos respecto de la privatización barra estatización de una empresa pública, en este caso de Aerolíneas Argentinas, de alguna manera explican lo que se denomina hoy la grieta, o sea, la profunda confrontación política partidaria que hay entre las dos grandes coaliciones que gobiernan, una que gobierna, la otra que gobernó en el periodo anterior. Esos vaivenes respecto al posicionamiento en cuanto a privatizar y estatizar explican un poco la historia, explican hoy la situación actual. Esa es la primera conclusión provisoria que les quería proponer. La segunda es que estos temas o estos debates aún no están resueltos, porque ni la corriente, llamémosle privatizadora, ha podido demostrar que con esa metodología se han conseguido resultados favorecedores. La corriente estatizante o estatizadora tampoco ha podido demostrar que con una administración estatal se han conseguido resultados favorables. La pregunta es, ahí voy, Marisa, ahí te doy la palabra, Marisa. Termino la idea y te doy la palabra. La conclusión provisoria es que estos temas no están resueltos. Hoy aún, en el caso de Aerolíneas Argentinas, está en este momento estatizada, pero la corriente política opuesta, llamada liberal, está bregando por la nueva privatización. Y así venimos de un ciclo y contraciclo de estas posiciones. El tema aún no está resuelto. Ninguna de las corrientes ha podido demostrar que su administración es mejor que la otra. Y ya te doy, Marisa. Y la tercera conclusión provisoria, bueno, era esa, que ninguna corriente ha podido demostrar eficiencia absoluta en respecto de Argentina. Marisa. No sé si me pueden escuchar. ¿Me escuchan? Bien. Coincido con que cada gobierno tiene su forma de gobernar, pero a través del presupuesto, todos los partidos, tanto el opositor como el que está de turno, autoriza todo lo que la cabeza quiere hacer. Entonces, un conjunto, tanto opositores que marcan el destino de nuestro país cada 4 años. Cuando fue Menem, senadores y diputados aprobaron la venta de todo lo que él quiso que se vendiera. Y ahora también se aprobó en su momento la compra de esas mismas empresas que antes se vendieron. Eso para mí es importante porque todos somos responsables. No es solamente el presidente con su corriente. Los opositores también son responsables al aprobar el presupuesto y dar curso a este ciclo. Listo. Sí, correcto. La composición de las fuerzas políticas es dinámica. Gracias. Quienes, tal como vos decís, concretamente, yo no tengo claro el diario de sesiones, pero sí recuerdo a Néstor Kirchner y Cristina Fernández votando la privatización de YPF. Lo mismo que después, con un cambio de aires políticos, la han estatizado. Pero lo cierto es que podemos identificar grandes corrientes de pensamiento que se expresan de una manera o de la otra. Entonces, lo que a mí me interesa es, en este ejemplo, en esta conclusión provisoria, es lo que les decía, que ningún posicionamiento
ha recaído en cabeza de diferentes personas y la misma persona ha estado en una punta y en la otra, en eso estoy de acuerdo, pero como corriente de pensamiento en un contexto determinado de la historia, ninguna ha podido probar que su posición efectivamente es la mejor y que el tema no está resuelto. Básicamente eso es lo que quiero concluir provisoriamente y enmarcar nuestra reflexión en ese sentido, porque justamente la posibilidad de construir conocimiento de calidad es en los campos o en los ámbitos en que no hay obviedades, sino hay ambigüedades. En el campo de la ambigüedad y en el campo de la incertidumbre es donde nosotros podemos construir nuestros conocimientos técnicos con mayor calidad, porque en nuestra condición de empleado o empleada de la administración pública, de alguna forma la política nos pertenece, pero también nos es ajena, en el sentido de que se interpreta también la administración pública como el brazo ejecutor de tal o cual política. Igualmente, la reflexión no tiene fin, simplemente quería compartir esto para hacer digamos, un cierre de la primera etapa. Finalmente, quería hacerle este comentario. Si bien esta cuestión de la grieta o de la confrontación entre grandes corrientes de pensamiento que se expresan políticamente por ahí ahora más nítidamente en las coaliciones, pero van a encontrar en cada coalición también expresiones de la corriente de pensamiento opositora. En cualquiera de las dos coaliciones conviven corrientes de pensamiento contrapuestas. Esa también es parte de la complejidad de la acción política en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Valeria quiere entrar. Lo que yo les quería comentar es que en la segunda parte de la asignatura que ya vamos a ver, vamos a recorrer lo que podríamos denominar reformas más recientes. Hay una en particular que creo que es el primer punto que vamos a ver cuando retomemos en el segundo cuatrimestre, es el tema del acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno. Esa gran reforma que nace con una ley sancionada por el Congreso de la Nación, en eso tomo lo que decía Marisa respecto de que, bueno, también la ejecución de las políticas tienen que ver con el Congreso de la Nación, donde están expresadas todas las fuerzas políticas. Y bueno, votan o no votan, también son responsables en la administración de tener que acompañar lo que la primer minoría decide. Pero bueno, es un tema más de teoría política. En esa ley de acceso a la información pública fue propuesta por el Poder Ejecutivo en ese momento, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri propone el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa legislativa, así que puede presentar proyecto de ley, presenta el proyecto de ley de acceso a la información pública, que estaba basada, lo vamos a ver en profundidad, pero lo que yo les quiero significar con esto es que en ese punto, lo que tiene de singular esa reforma que tuvo que ver con el acceso a la información pública, fue un punto en el que que todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo. Prácticamente la ley fue votada por unanimidad y en ese momento había realmente una confrontación política en otros temas, pero en ese tema, en el tema del acceso a la información pública, así de reconocer el derecho al acceso a la información pública como un derecho humano, provoca un cambio muy importante en la administración pública, porque hoy ya no es que podemos manejar la información dentro de la administración pública en este esquema de yo manejo más información y tengo más poder que el que no la maneja, porque hoy la información, porque lo manda la ley, es un derecho humano, es un derecho público. Tenemos la obligación como empleados y como empleadas públicas de devolver la información que cualquier persona de la ciudadanía nos exija. Ese es un caso, para mí, paradigmático en el sentido de un halo de esperanza, de que las fuerzas políticas en algunos puntos pueden llegar a coincidir. En este han coincidido. Se da que la reforma política administrativa sobre el acceso a la información pública ha podido poner de acuerdo a fuerzas políticas con alto nivel de confrontación. No significa que esto haya sido pacífico en todos los planos, en todas las dimensiones. De hecho, hoy todavía genera conflictos porque ante la renuncia del
del anterior director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que había sido elegido en su momento por expresidente Macri, ahora fue reemplazado por una persona, Beatriz Anchorena, que era subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, y fue bastante cuestionada por la oposición en el Congreso de la Nación. Finalmente creo que fue designada por su pliego. Es decir, no es que en este ámbito del acceso a la información pública todo sea maravilloso y pacífico, pero sí es un claro contraejemplo de que en algunos puntos las fuerzas políticas partidarias pueden ponerse de acuerdo, sobre todo en este tema que es vital, la posibilidad de abrir el Estado a la información de la ciudadanía. Eso les quería compartir. Respecto de alguna inquietud, duda que tengan respecto de su intervención en los foros, de la evaluación de la materia, ahí me recordaba uno de los compañeros que hemos extendido el plazo hasta el 15 de julio para que completen las entradas en los foros. Yo no estoy seguro si eso es así. Estoy fijando en el foro. Eso no estoy seguro si es de esta materia o es de la otra materia. Me parece que es la otra materia que usted dio Claro, un trabajo del 8 al 15. es la otra materia. En los foros yo no he Pablo, visto vos fuiste, ¿no? fecha. Pablo, el que me decía que Profe, ¿se extendimos puede al hacer un 15. doblete? Profe, ¿se ¿Eh? puede hacer un doblete de las dos materias 15 de No hay julio? problema. No hay problema. Saben que en ese tema yo soy una persona que escucho las situaciones de cada uno de ustedes en ese sentido. Lo que sí, claramente, lo que sí les pido es que tomen cuenta de las reflexiones que hicimos hoy. Está grabándose, yo lo voy a subir después al campus, pero básicamente es esto de poder entrelazar, tomen estos tips, digamos, poder entrelazar el pensamiento previo, que naturalmente se impone ante una consigna, con los autores que proponemos, y por supuesto que se va a valorar más aún alguna investigación de un autor que hagan ustedes por su parte. Quienes ya hayan hecho las intervenciones pueden volver a hacerlo, ya no lo pueden editar, pero pueden volver a hacer una nueva intervención, enriqueciendo la anterior. En ese sentido lo pueden hacer. Lo importante es que todos puedan completar las intervenciones para generar una especie de carpeta de portfolio de todas las intervenciones que han tenido a lo largo de los foros. Respecto de las fechas, cuanto antes lo entreguen va a ser más fácil para mí para calificar, pero la verdad que no tenemos, hay un receso, muchas de ustedes por ahí tienen hijos, hijas, tienen que estar con sus hijitos, sus hijitas. Mucho tiempo no es que no hay receso en eso, pero bueno, ojalá que lo puedan resolver rápidamente. Cualquier dilación que haya con las intervenciones de los foros lo charlamos en privado, ningún problema. Así que, por mi parte, si pudimos captar esto, entrelazar el pensamiento previo con el enriquecimiento de los autores, eso para mí es la clave de la intervención en el foro. Porque si no, no hay crecimiento, si no, no estamos construyendo conocimiento. Después vamos a avanzar en un segundo momento. Ahora lo que hacemos, dijimos, es enriquecer con los autores un pensamiento previo. En la segunda parte del año vamos a intentar avanzar en que ese entrelazamiento también se dé en forma colaborativa, es decir, que puedan entrelazar o intercambiar las distintas posiciones de cada uno de ustedes en un relato común, en un relato consensuado. Consensuado no quiere decir que estemos todos de acuerdo, sino que uno o una pueda convivir con la diferencia que propone el otro, sin arrancarse las vestiduras. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Por otra parte, mañana tenemos encuentro presencial con la otra materia. Alguno de ustedes por ahí no va mañana, no tengo claro eso, salvo que Enzo, que la tiene aprobada, los demás no conozco con exactitud. Nos estamos viendo mañana en la clase de infraestructura de equipamiento, en forma presencial en el instituto. Ahí también vamos a tratar de hacer un raconto de lo que vimos y qué relación tiene con los contenidos del próximo cuatrimestre, y explicar un poquito más en qué consiste el otro trabajo, que por ahí es un poquito más decidido. Ahí hay un cuestionario, hay una tarea. En este caso, en esta materia es
un armado de portfolio de todas las intervenciones y una calificación por eso. Así que si hay alguna inquietud, pregunta, comentario, háganlo. Si no, damos por terminada la Yo sesión. quería preguntar algo, profe. Perdón que estoy con mucho ruido, estoy en un hospital, ¿sí? Hay un tema particular que nosotros estamos retomando en una materia que se llama Seminario 1, en la cual yo encaro un trabajo práctico junto con mis compañeros para definir lo que sería salir de la cueva de Platón. Y esto quiere decir que en el periodo de Dromi alguien tuvo que haber salido a buscar en el exterior modelos administrativos para poder encarar esa reforma administrativa o reforma del Estado. ¿Tenés idea si tomaron el modelo, no sé, canadiense, noruego, australiano? ¿Cuál de todos los modelos tomaron y cómo lo tomaron? Mira, en general no hay claramente definido que tomaron un modelo o el otro. Existió una corriente de pensamiento, digamos, internacional que surge básicamente de los Estados Unidos, de la propuesta que vimos en el material de estas cuestiones de las 5R y de las propuestas de reingeniería. En Australia fue por ahí aplicado la gerencia pública de una manera más exitosa, pero en general el modelo fue una combinación de ambas, de todas, y no llegó a aplicarse en toda su magnitud. Fíjate que el tema del gerenciamiento o de la gerencia pública esencialmente tenía que ver con empoderar a los gerentes, o sea, pasar a un sistema gerencial en que los conductores de una organización tenían que trabajar sobre la base de planteo de objetivos y cumplimiento de objetivos, y sobre el cumplimiento de los objetivos recibían una remuneración. En el caso de Australia o Nueva Zelanda, cuando un gerente cumplía los objetivos, recibía una remuneración que podía ir y comprarse un departamento. Acá no sucedió nunca. Lo sumo hubo en estas análisis del desempeño simplemente una calificación que permitía moverse dentro de la carrera. La verdad que aquí lo vemos en los recursos de la última lección, que no se terminó de implementar en toda su magnitud, lo que se denominó la segunda reforma del Estado. ¿Sí? Salvo despedir gente, lo demás no funcionó mucho. Así que mi respuesta Digamos, podría tenemos el ser CINEP, el SINAPA en la primera oleada o la primera reforma, teníamos el SINAPA, luego llega el CINEP, y ahora estamos esperando 15 años después una nueva reforma. O sea que esta materia no es más actual, imposible, porque realmente es lo que se está pidiendo, ¿no? Dada la intervención ahora de la inteligencia artificial y otros aspectos que hacen que se necesite actualizar este sistema anterior. Pero más allá de eso, algo que me ayude para poder para poder enfocarte de trabajo práctico. Salir de la cueva de Platón significa que Argentina tuvo que enviar gente afuera o analizar y tomar un modelo, aunque sea uno de Canadá, Noruega, algo de eso podría. Ya sé Mira, que es yo una te diría que combinación de todo. tomes el modelo de los autores norteamericanos, que son los que fueron los asesores de Gore. Yo después te paso en privado algún material sobre ese tema. Pero Profe, le digamos, pongo una Dromi consulta. no tomó ese liderazgo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, digamos que la primera reforma del Estado tiene que ver con lo que se denominó el consenso de Washington, o sea, las directivas que toma el Fondo Monetario junto al gobierno de Estados Unidos de las reformas liberales para todo el cono sur. Es decir, que digamos que luego vos me decís caso de aplicación, bueno, se aplicó en Nueva Zelanda, hubo un caso exitoso también en los países escandinavos en cuanto a la cuestión administrativa de la reforma, pero las reformas de profundas globales vienen del consenso de Washington y de Estados Unidos y lo que se denominó la globalización. No es que se toma un modelo que se aplicó en un país, sino un cuerpo de ideas sostenido por determinados intelectuales que fue fomentado por el Fondo Monetario. Igualmente después te paso algo más estructurado. Yo, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Gabriel, sí. Sí. Esto es sobre la otra materia, pero una pregunta rápida. Donde dice examen parcial del primer cuatrimestre, ¿a partir de cuándo se puede hacer? Porque ahora no acepta entregas. Está ahí las fechas. No dice El criterio de 8 dice. evaluación. ¿A dónde? Criterio de evaluación. ¿No dice criterio de evaluación? Espera. Criterio de evaluación, sí. Viernes 8 de julio hasta el 15. Perdón. Sí, perdón, no lo había leído.
Perdón. Listo, Claro, justamente lo que hicimos es lean atentamente los criterios de evaluación para que tengan claras las fechas y en qué consiste la evaluación. Luego, en esa fecha, que no recuerdo si es el lunes próximo, será habilitado el cuestionario. Estamos hablando de la materia de administración de infraestructura y equipamiento, ¿no? Se va a habilitar el cuestionario que, como explicaba ahí, va a ser un mix de todos los cuestionarios, pero bueno, no van a tener acceso inmediato a la retroalimentación, así que pónganse a estudiar porque después voy a sacar todo para que no lo puedan ver. ¿Qué más? Ok. ¿Alguna pregunta más? No. ¿Alguna inquietud más? Nos vemos Eso que hay mañana. que hacer con video, profesor, que puso con la Nos otra vemos mañana, materia. Eugenia. Eso mañana Eso lo lo vemos, hablamos ¿no? mañana. Lo charlamos Sí. mañana. Sobre Listo. reforma, estamos claros. Nada. Sí, todo Bien. claro. Bueno, nos vemos mañana entonces. Ojalá que Hasta puedan ir mañana. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Nos vemos.